Bueno, gente, voy a hacer el análisis del semestre tanto de los tres equipos cordobeses. Bueno, me parece que los tres tuvieron, digamos, semestres bastante diferentes. La verdad, obviamente, digamos, en el día del lunes uno diría, bueno, el mejor semestre lo tuvo Belgrano, ¿no? O sea, el que aprobó fue Belgrano. O sea, con el día del lunes, con el apertura de Belgrano y que ayer clasificó por Copa Argentina, uno diría que Belgrano. Pero bueno, yo creo que si empezamos por Belgrano, yo creo que la exigencia con Belgrano era que por el plantel que tiene, que, que bueno, que está Rigoni, está el Chino, está el Mudo Vázquez, eh, bueno, digamos como la exigencia era que Belgrano esté digamos, ahí peleando arriba, ¿no? Pero también estaba la cuestión, digamos que el entrenador era el ruso y muchos de acá de Córdoba se dudaba si el ruso, si el Inki tenía esa capacidad de competir alto, arriba, por los puestos de arriba, por los títulos, y no que y no que los jugadores se adapten a su idea de juego, sino que el ruso se adapte a los jugadores que tiene y que proponga otro estilo de juego. Bueno, ese debate, ese prejuicio que había con el ruso, yo creo que se terminó de imponer de que él se terminó adaptando a los jugadores que tiene. Yo creo que Belgrano tuvo un inicio de campeonato muy bueno, con una propuesta de fútbol muy interesante. Las primeras 4 y 5 fechas, mira, Belgrano está jugando, está proponiendo algo nuevo, jugando más ofensivamente, un planteo, digamos, valiente. Eso fue las primeras 4 o 5 fechas que Belgrano jugaba muy bien y hasta en Buenos Aires se decía lo bien que jugaba el Belgrano el ruso Zielinski. Después lo que pasó es que yo creo que hubo una meseta ahí. Yo creo que después Belgrano es como que hubo una meseta ahí, un bajón futbolístico, como se cayó un poco. Y empezaron ahí un poco las dudas, las críticas al ruso por su forma de plantear los partidos. Y además, yo recuerdo que en las últimas fechas Belgrano estaba ahí sexto, séptimo. O sea, se dudaba si Belgrano, digamos, podía pasar, ¿no? Digamos, clasificar. Después con la última fecha ganó bien. Y bueno, y como que ese debate, esas críticas al ruso creo que se fueron un poco. Y después en los playoffs, digamos que en los playoffs me parece que Belgrano mostró lo que mostró las primeras 4 o 5 fechas. Con Talleres fue muy superior, le ganó bien, contra Unión le ganó muy bien, contra Argentino sufrió, pero se repuso y eso también forma parte, digamos, la personalidad del carácter de un equipo ante momentos difíciles de reponerse y a River le ganó muy bien, así que yo creo que Belgrano obviamente con el título, uno dice, bueno, hizo un gran semestre, pero para mí si Belgrano, por ejemplo, salía digamos, si se quedaba en semifinales o salía subcampeón, para mí, de los tres clubes de Córdoba, es el que hizo mejor semestre. Para mí, así, con o sin título, para mí Belgrano hizo un gran semestre. O sea, para mí primero, entre Belgrano, Talleres e Instituto, es Belgrano. Yo creo que después está peleado entre Talleres e Instituto. Eh, yo creo que el de los tres, para mí, Instituto fue el que más flojo el semestre lo tuvo. Yo podría decir que fue el peor semestre de los tres para mí el de instituto. ¿Por qué? Porque instituto, por ejemplo, instituto este semestre instituto fue mal, o sea, ni siquiera instituto clasificó a los playoffs. ¿Me entendés? O sea, digo 16, 8, o sea, había 8 lugares para clasificar. Instituto no lo tuvo. También que instituto perdió un mes con el draft. Perdió un mes con el draft, desgraciadamente. Y bueno, y eso nos costó también la clasificación, ¿no? Y después con Flores el equipo mejoró mucho. Yo digo que con Flores eh, la evolución es notable en Instituto. Yo creo que para mí Instituto no tiene un gran plantel, o sea, para mí hay que hacer una limpieza de lo que tiene que ver en el mercado de pases, traer jerarquía. Y bueno, para mí los más flojos son los tres centrales, pero bueno, para mí Instituto, al no clasificar a los playoffs, para mí no clasificar a los playoffs, que es lo mínimo que vos tenés que hacer como club,
te baja mucho la consideración del semestre. Por más que en la Copa Argentina lo estamos haciendo muy bien, que bueno, que digamos, lo máximo que hemos digamos, llegado a la Copa Argentina es la zona que clasificamos ayer. Para mí lo de la Copa Argentina es muy positivo, pero para mí le baja mucho la consideración el mes con Oldra y la cantidad de puntos que perdimos con Flora, aún jugando muy bien, con una identidad, como una idea muy clara de Diego y que los jugadores lo interpretan a la perfección. Se nota que el equipo tiene muchas carencias a nivel defensivo y muchas carencias también a nivel de gol y eso en muchos partidos se notó mucho. Entonces para mí le baja la consideración del semestre de instituto en no clasificar dentro de los primeros 8. Entonces para mí el semestre de instituto, o sea, de parte de la Copa Argentina me parece muy bueno, pero de parte de la clasificación, de la no clasificación dentro de los 8 le baja mucho la consideración del semestre. Entonces, para mí está regular el instituto. Regular en el semestre, regular tirando para malo. En cambio, para mí el semestre de verano es muy bueno, tirando para excelente con o sin título. Y el semestre de talleres, bueno, el semestre de talleres es muy difícil explicarlo. Obviamente, si vos tenés en cuenta lo que pasó, o sea, lo que pasó, digamos, con la eliminación temprana en playoff y lo de la Copa Argentina, se podría decir que fue un semestre muy malo. Pero yo creo que Talleres con Tevez en la fase regular, Talleres, o sea, jugaba a función de lo que te pedía el entrenador. O sea, muchas veces Talleres no jugaba bien, pero sacaba los resultados. Después había partidos que Talleres interpretaba mejor el partido y también sacaba resultados. Después sacaba muchos empates. O sea, Talleres con Tevez era un equipo muy pragmático. Yo siempre digo que el plantel de Talleres no es la gran cosa. Hay muchos jugadores que no están al nivel del plantel de Talleres, pero yo creo que lo que el semestre de Talleres, por más que consiguió el objetivo mínimo, que es lo mínimo que se le puede exigir al plantel de Talleres, de clasificar los playoffs, o sea, la derrota con Belgrano, o sea, sobre todo la forma, fue muy, fue muy decepcionante. Es como que Tevez le entregó el partido a Belgrano y nunca le encontró la vuelta al partido. Y bueno, y eso marcó la ida de Tevez de Talleres, ¿no? Y después la eliminación contra Atletico Tucumán Copa Argentina, Talleres no puso en las manos, hubo falta de actitud, falta de intensidad, los jugadores no estuvieron a la altura, fue un baile desde Atlético Tucumán. Si hubiera sido por las que hubiesen hecho más goles. Entonces yo creo que todas esas dos cosas desencadenaron un mal semestre de Talleres. Pero para mí, por ejemplo, o sea, yo creo que el Instituto es peor que Talleres, porque el Instituto ni siquiera clasificó a los playoffs y tiró un mes a la basura. Entonces, para mí están ahí igualados Talleres y Instituto, y para mí Belgrano hizo un gran semestre. O sea, para mí el semestre de Belgrano está aprobado, y para mí los semestres de Talleres e Instituto no están aprobados. Para mí es más peor el Instituto, porque, o sea, porque está bien, la Copa Argentina que eliminado a Talleres, pero en los playoffs, que clasifican de 16 equipos, clasifican 8, Instituto no supo capaz de clasificar. Por eso, para mí, el semestre del Instituto no es bueno. El de Talleres no, pero por lo menos Talleres compitió a su manera en la liga. Que Instituto no compitió, porque no clasificó. Entonces, para mí lo de Talleres también es regular, tirando para correcto, y el Instituto es regular, tirando para malo. Yo creo que esa es la gran diferencia entre el semestre de Talleres y el semestre de Instituto. Y el de Belgrano, con o sin título, para mí es muy bueno. O sea, Belgrano empezó bien, después hubo una meseta y después en los playoffs demostró que el ruso se adaptó a los jugadores que tenía y se dio cuenta que Belgrano, con los jugadores que tiene, podía jugar a otra cosa. Y eso me parece lo más destacable, lo más importante del entrenador y el sentido de pertenecer a los jugadores. Los jugadores interpretaron muy bien la idea. Y bueno, para mí este es el análisis. Para mí es Belgrano muy buen semestre, tirando por excelente. Belgrano Instituto es regular para malo. Y Talleres me parece que es regular tirando para bueno, pero también desencadenó mucho la eliminación contra Belgrano y Atlético Tucumán Copa Argentina. Están ahí, pero para mí el semestre de Instituto es peor que el de Talleres. Así que bueno, este es mi análisis de los semestres. Ahora hay un receso post-mundial por el mundial, después nos volveremos a ver en el post-mundial, así que bueno, esta es mi reacción y bueno, nos vemos en el siguiente video.